Federico, ¿cómo cierra, desde tu punto de vista, cómo cierra la economía mexicana este 2022? Sí, claro. Mira, pues desde hace un par de meses, 2 o 3 meses, con base en algunos indicadores de actividad económica que empezaron a mostrar mejoría, los analistas han modificado sus expectativas sobre el crecimiento del PIB para este año. Se han modificado de manera favorable. O sea, el año está finalizando mucho mejor de lo que esperábamos, inclusive hace unos 2 o 3 meses, ¿no? Y ya ni hablar de lo que esperábamos a inicios de este año, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, algunos indicadores, como mencionaba yo, son los que han repuntado, pero no todos, ¿no? Hay otros que han seguido estancados. Por ejemplo, en la inversión de repente ha tenido en uno que otro mes una pequeña mejoría, la inversión general, inversión privada. Sin embargo, en ciertos sectores, como por ejemplo la inversión en la construcción, han seguido muy, muy deprimidos. Entonces, la construcción simplemente no ha repuntado y bueno, pues es un sector clave para el crecimiento, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a los analistas, más o menos el consenso que tenemos es que la economía puede crecer inclusive más del 3% este año. Podemos cerrar un año con un 3,1, un 3,2%. Ahora, lo sorprendente de esto es que pues es un efecto rebote, no es tanto un efecto de mejoría, sino que el famoso efecto rebote que se nos había negado el año pasado a realmente manifestarse de una manera mucho más vigorosa, estuvo pues un poco como adormecido en la primera mitad del año y lo que empezamos a ver es que pues ese efecto rebote empezó ya por fin a reaccionar hacia la segunda mitad del año, hacia fin de año, pero no es un 100% una mejora en todo lo que son las condiciones de la actividad económica, una mejora estructural que nos pudiera permitir pues que todo este crecimiento, este mayor y mejor crecimiento, se traslade hacia el año 2023, ¿no? Desafortunadamente no va a pasar, o sea, como mencioné, la mayoría de los analistas estamos revisando y estamos esperando una tasa entre el 3,1 y el 3,2% este año, pero para el año que entra la tasa apenas y en las estimaciones preliminares de todos está llegando al 1%, puede ser 0,9, puede ser 1,1%, o sea, una desaceleración pues muy importante el crecimiento económico y básicamente debido a que se nos viene la recesión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, la sí, conclusión es que sí, estamos viendo mejores condiciones, pero no estructurales para un mejor crecimiento que se traslade al 2023. sí. Si entra en recesión la economía de Estados Unidos, ¿México también lo hará o puede defenderse y mantener un crecimiento positivo, ralito así, medio discreto, pero finalmente positivo? ¿Es posible pensar en eso? No, realmente no. Yo creo que sin duda, si Estados Unidos entra en una recesión, pues México también va a entrar en una. Esa ha sido la regularidad que siempre se ha observado y pues las dos economías están íntimamente vinculadas y relacionadas, ¿no? Lo que sí se está esperando es que la recesión en Estados Unidos sea una recesión leve, no tan profunda. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor no nos afecta tanto, pero de que vamos a entrar en una cuestión de un desaceleramiento de la actividad económica debido a la recesión de Estados Unidos, yo creo que no debemos tener duda. ¿Cuándo crees que comenzaría a sentirse ya con cierta claridad la recesión en Estados Unidos? ¿En qué tramo del 2023? Yo pensaría que hacia la mitad, así, pasando el primer trimestre, o sea, ya hablando del segundo trimestre, entrado el segundo trimestre del año que entra, Sí. pudiéramos ya declarar condiciones recesivas en Estados Unidos. De hecho, ya hay algunos indicadores de que hay menor demanda de, por ejemplo, de autopartes de los proveedores mexicanos. Ya comienza a sentirse una caída. Por ejemplo, tenemos por ahí, ojalá lo pudieras localizar, mi estimado Ernesto Méndez, el director de transmisión de este espacio. Él tiene ahí una gráfica en donde también expusimos en esta semana la cantidad de despidos que están desarrollando en la Unión Americana y en otras partes del mundo las grandes firmas, fundamentalmente vinculadas con el mundo digital y la computación y las plataformas. Ahí está. ¿Qué empresas han realizado despidos masivos? Imagínate, o sea, estas empresas se curan en salud, ¿eh? Estas empresas no se esperan a que les llegue la recesión, se anticipan a ella, dice, pues de una vez, maestro, vamos cortando personal porque lo que no quieren es tener una reducción en sus utilidades.
Sí, exactamente. O sea, claramente se adelantan porque pues perciben las condiciones en su propio sector que las está alcanzando antes que de manera generalizada y porque, bueno, pues tienen mejor control sobre las condiciones que suceden en su propio sector. Entonces, pues esa es la razón por la que pues esa gráfica es muy elocuente y es cierto, ¿no? Sí, ahora, a ver, ese es importante. Yo recientemente leí una pieza que redactaste, si no mal recuerdo, al IMEF, sobre el asunto del peso mexicano, ¿sí es correcto? A mí, Sí, correcto. bueno, me gustó mucho. Me queda muy claro porque muchas personas alegan que la estabilidad del peso es la de mejor demostración de que este gobierno ha hecho bien las cosas en materia económica. Digo, búchale, pues la verdad si supieran desde mi punto de vista que en lugar de beneficiarnos esta revaluación del peso o ganar el peso frente al dólar estadounidense nos va a salir, nos está saliendo carísimo, porque lo ideal sería, y así yo leí un artículo del hoy secretario de Hacienda, cuando aún no era secretario de Hacienda, decía que lo que tenía que hacer el actual gobierno era depreciar la moneda, propiciar una depreciación de la moneda, porque eso le daría mucho oxígeno, sobre todo al área exportadora. En cuanto al peso, ¿qué nos puedes decir? Creo que se nos fue. Federico Rubrí se está, a ver, se suspendió. Ya estamos contigo, se suspendió ligeramente tu señal, pero bueno, me Estoy, decías, en cuanto al peso, ¿qué nos puedes comentar? ya. Mira, yo creo que pues tienes razón, o sea, las condiciones del famoso superpeso son determinadas totalmente por cuestiones externas, no tanto por la parte interna, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es que cuando se aprecia hoy esta tendencia a la apreciación de la moneda es porque hay liquidez en dólares suficiente en la economía, no hay presiones de demanda por liquidez que llevarían a una depreciación. Ahora, ¿por qué ha habido liquidez suficiente, no? Yo pensaría que es por tres condiciones, ¿no? La primera, no hay que pasar por alto que el Banco de México se le adelantó a la Reserva Federal en establecer el ciclo de incremento de tasas de interés. Entonces, ya por eso, en sí, pues eso tenía un efecto sobre la apreciación del tipo de cambio, porque empezamos antes a subir la tasa de política monetaria, ¿no? Lo segundo es que desde que empezó este ciclo, pues prácticamente, y el banco lo ha señalado muy claramente, están siguiendo los incrementos que lleva a cabo la Reserva Federal, ¿no? Tanto en monto como obviamente en oportunidad. Y esto de seguir a la Reserva Federal, lo que ha resultado es en un diferencial estable entre la tasa de México y la tasa de Estados Unidos de más o menos 600 puntos base. Parecería ser que el mercado se siente a gusto con ese diferencial de 600 y por eso es que no ha habido mayor presión sobre bueno, sobre el tipo de cambio, las condiciones de liquidez, ¿no? Y tercero, creo que es muy importante todo este famoso fenómeno del nearshoring, que sí se está sintiendo, sobre todo en la parte norte del país, pues claramente ha implicado una entrada fuerte de divisas y, bueno, pues a través de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces yo diría que esas tres condiciones son las que determinan pues esta fortaleza del peso, más que condiciones internas, ¿no? Ahora pasa algo muy curioso en el tipo de cambio. Cuando hay presiones internas favorables, pues prácticamente eso no se siente en el tipo de cambio. A lo que sí reacciona el tipo de cambio es cuando hay reacciones negativas. Entonces sí hay que tener cuidado si llega a haber alguna crisis, digamos, negativa, interna, de confianza, etcétera, eso sí puede pegarle al tipo de cambio. Oye, ¿cómo sientes 2023? A ver, antes de que me contestes esa pregunta, si tuviera, es muy arbitrario y te ruego me disculpes porque voy a hacerle una pregunta como decir, este tipo, ¿cómo me pregunta eso? Si tú fueras el maestro y la economía mexicana, el alumno, ¿qué calificación le pondrías en el 2022? En el 2022 yo le pondría de manera general un 7.5, entre 7 y 7.5. Bien. Ahora, ¿qué esperas? ¿Con qué pendientes vamos a iniciar 2023? Bueno, yo creo que el pendiente más importante pues, van a ser las presiones inflacionarias, ¿no? O sea, la inflación está cediendo muy, muy lentamente, pero ojo, no tanto en el componente subyacente. La preocupación de la inflación viene por el lado de la subyacente,
por ejemplo, el subcomponente, la subyacente de los alimentos, ese Ujú. precio viene incrementándose más de Sí. 14%. Entonces, pues la verdad es que la política monetaria no está para relajarse en estos momentos, porque, repito, la subyacente está presionando a la inflación de una manera muy elevada. Entonces, el primer pendiente que tenemos es que necesitamos, de alguna manera, un quiebre en las expectativas de inflación para anclarlas a la baja y que, pues, hacia la segunda mitad del año que entra tengamos un franco descenso en la inflación. El otro problema, pues, es la debilidad con la que vamos a empezar, la debilidad económica con la que vamos a empezar el 2023, porque como decía yo, desafortunadamente parte de este rebote favorable que estamos observando hacia el final de este año no se va a trasladar hacia el año que entra, ¿no? Debido a que pues ya van a empezar a manifestarse las condiciones recesivas de Estados Unidos y eso, bueno, pues nos va a pegar, ¿no? Y bueno, pues el tercer pendiente es el que hemos tenido durante todo este gobierno, que es ante la falta de señales claras, contundentes, de respeto a los derechos de propiedad y al al cumplimiento del Estado de Derecho, la confianza del inversionista simplemente no se repunta. O sea, sigue atorada, sigue estancada la confianza. Y bueno, pues lo hemos dicho ya muchas veces, inclusive en este espacio, si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay generación de empleos y no hay crecimiento, ¿no? Entonces yo diría que esos son a nivel macro los grandes pendientes con los que vamos a iniciar 2023 y que de alguna manera deberíamos de corregir durante el año. Bien, Federico, tendrás 12 minutos más para concedernos. Me gustaría mucho, si tienes tiempo, de que fuéramos una pausa. Damos la bienvenida a Pablo Álvarez y Casa, a quien conoces bien. Y quisiera, le pedí que llegara un poquito antes para que te escuchara, articule alguna consideración con respecto a lo que te he escuchado, y después tú también puedas enriquecer esa parte de Pablo para ya cerrar en el siguiente bloque tu participación, que siempre será muy bien valorada en este espacio. ¿Me lo permites? Claro que sí, con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias.